La FIFA dijo que el partido entre Corea del Sur y la República Checa estaba casi agotado. Las cámaras dijeron algo muy diferente. Esa brecha es de lo que trata todo este video, no la brecha entre lo que cuesta un torneo y lo que ofrece. No la brecha entre lo que se prometió y lo que llegó. La brecha específica, visible e innegable entre lo que dice la cifra oficial de asistencia de la FIFA y lo que cada televisor en la Tierra mostró durante los primeros 4 partidos de la Copa Mundial 2026. Empecemos con el número. La FIFA declaró una multitud oficial de 4.985 para Corea del Sur contra la República Checa en el Estadio Akron en Guadalajara. La capacidad máxima del estadio para la Copa Mundial es de 45.664. Según el propio recuento de la FIFA, estaba lleno al 98%. Y, sin embargo, durante todo el partido, se veían notables parches de asientos rojos vacíos en todo el estadio. Varias secciones tenían filas de sillas vacías claramente visibles para las cámaras. No eran ausencias aisladas, no eran unos pocos que llegaban tarde. Las cámaras captaron continuamente secciones vacías en un estadio transmitido globalmente. El recuento oficial de la FIFA lo situó en el 98% de la capacidad. Hay 2 posibles explicaciones. O la cifra oficial de asistencia de la FIFA es precisa, y los asientos visibles en cámara pertenecían a personas que estaban presentes de alguna manera, pero no se sentaron durante largos periodos a lo largo del partido. O la cifra oficial y la evidencia visual están midiendo cosas diferentes. Entradas asignadas versus personas en los asientos, y la FIFA está contabilizando una mientras las cámaras muestran la otra. La FIFA conoce bien esta distinción. Ya la han manejado antes. Pero en la Copa Mundial de 2026, en el primer partido que no fue un partido de local para ninguna nación norteamericana, la diferencia se volvió imposible de ignorar. Y ahora que se ha visto, no se puede dejar de ver. Entonces, ¿qué está sucediendo realmente y qué nos dicen los primeros 4 partidos? Repasemos cada uno. Partido 1. México contra Sudáfrica. Estadio Bonort, Ciudad de México. El partido inaugural oficial del torneo. El Azteca por tercera vez albergando un partido inaugural de la Copa Mundial. La multitud, 80.824. La capacidad del estadio 25. Una tasa de ocupación oficial de alrededor del 97% y la evidencia visual coincidió con el número. El estadio se veía y se sentía lleno. El ruido era extraordinario. El ambiente era todo lo que ese estadio ha ofrecido a lo largo de su historia. Esta era la Copa del Mundo tal como se anunciaba. Partido 2, Corea del Sur contra República Checa, Estadio Akron, Guadalajara. Asistencia oficial, 44.185. Capacidad del estadio, 45.664. Tasa de ocupación oficial, 98%. ¿Qué mostró la cámara? Secciones visiblemente vacías durante todo el partido, particularmente en las áreas premium y la línea lateral. Grada superior. Las entradas en la grada inferior costaban $500. Los asientos de la grada superior en la línea lateral costaban $400. La FIFA declaró que casi se habían agotado. El Mirror publicó su artículo en cuestión de horas. El titular usó la palabra humillación. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque la discrepancia entre la cifra oficial de asistencia de la FIFA y la evidencia visual en Guadalajara no es una invención de 2026. Es una característica estructural de cómo la FIFA contabiliza la asistencia a la Copa del Mundo. Y comprenderla correctamente es esencial para entender lo que realmente estamos viendo. La FIFA contabiliza las entradas asignadas, no los asientos ocupados. Una entrada asignada es una entrada que se ha asignado a un comprador. No significa que el comprador haya asistido. No significa que se sentaron en su asiento durante todo el partido. Ni siquiera significa que entraron al estadio. Una vez que se asigna, vende
distribuye o transfiere una entrada, se contabiliza en la cifra oficial de asistencia. En Guadalajara, la diferencia entre las 44.985 entradas asignadas y la evidencia visual de secciones vacías podría explicarse completamente por las ausencias. Personas que compraron entradas que por cualquier motivo, calor, logística, coste del viaje desde el centro de la ciudad, cambio de planes, simplemente no vinieron. La entrada se contabilizó. El asiento estaba vacío. Ambas cosas son ciertas simultáneamente. Así es precisamente como la FIFA explicó evidencias visuales similares en todos los torneos anteriores donde ocurrió. En Sudáfrica 2010, las secciones visiblemente vacías en varios partidos de la fase de grupos llevaron a la FIFA a iniciar una investigación formal. Su conclusión fue que los titulares de entradas corporativas y gubernamentales y los aficionados extranjeros que habían comprado entradas no se presentaron. El recuento asignado era correcto. La asistencia real fue menor. En Rusia 2018, el partido entre Egipto y Uruguay en un estadio de Katerinberg tuvo una asistencia oficial de 27,5 en un estadio con capacidad para 33,61. La FIFA confirmó la discrepancia a The Guardian y dijo que estaban investigando los factores. La cifra oficial reflejaba las entradas asignadas. Los asientos mostraban un número diferente. En Qatar 2022, a pesar de que la FIFA informó que todos los partidos estaban agotados, The Athletic descubrió que muchos asientos estaban visiblemente vacíos durante toda la competición, incluida la final entre Argentina y Francia en diciembre. El patrón es consistente. Las cifras oficiales de la FIFA incluyen entradas que no se tradujeron en asientos ocupados. Las cámaras captan lo que realmente está allí. Pero aquí está lo que hace que 2026 sea diferente. Y esta es la parte que cambia el análisis del patrón histórico a la crisis actual. En torneos anteriores, la diferencia entre las entradas asignadas y la asistencia real se explicaba principalmente por la logística, por las ausencias de empresas, por aficionados que compraron entradas pero no pudieron organizar su viaje. La demanda subyacente estaba ahí. La gente quería estar allí. Las circunstancias se lo impidieron. En el Mundial de 2026, según todo lo documentado en los últimos 6 meses, la pregunta no es solo por qué los poseedores de entradas no asistieron. Es si las entradas se asignaron a personas que realmente iban a asistir. Entre octubre de 2025 y abril de 2026, la FIFA aumentó los precios de las entradas para más de 90 de los 104 partidos, en un promedio del 34%. En las semanas previas al torneo, la FIFA redujo discretamente esos precios y devolvió el 70% de las habitaciones de hotel reservadas en bloque en las principales ciudades sede. Todavía había 25.000 entradas disponibles en la plataforma de la FIFA el día antes de la ceremonia de apertura. Para algunos partidos, en particular aquellos que involucran a naciones cuyos aficionados enfrentan restricciones de viaje, el inventario disponible se mantuvo en miles hasta el mismo momento del inicio. Los asientos en la tribuna inferior en Guadalajara costaban $500. Los asientos en la tribuna superior costaban $400. Para 2 naciones, Corea del Sur y la República Checa, cuyos aficionados no tienen la cultura de seguidores que viajan más que la mayoría del mundo, a esos precios, en una ciudad que requiere un esfuerzo de viaje considerable para llegar desde los principales centros de población de ambos países, la tasa de no presentación siempre iba a ser significativa. Y había razones específicas por las que los asientos vacíos aparecieron donde aparecieron. Las secciones premium, las áreas VIP, las partes más caras del estadio, las secciones donde se asignaron entradas a compradores corporativos, paquetes de hospitalidad, los propios socios y patrocinadores de la FIFA, personas y organizaciones que reciben entradas como parte de acuerdos comerciales,
y que en un partido de la fase de grupos entre Corea del Sur y la República Checa en Guadalajara el primer día de un torneo, simplemente pudieron haber decidido no usarlas. Ese no es un escándalo exclusivo de este torneo, pero sí es un escándalo exclusivo de esta magnitud. Ahora veamos los partidos 3 y 4 porque el panorama allí es más complejo y, honestamente, más alentador. Partido 3, Canadá contra Bosnia y Herzegovina, BMO Field, Toronto. El primer partido de la Copa Mundial de Canadá en casa. El primer partido de la Copa Mundial masculina que se jugó en suelo canadiense. La capacidad oficial del BMO Field para este torneo, 45.500. El ambiente, según los informes, fue extraordinario. Los aficionados canadienses habían estado esperando este momento desde la última participación del país en la Copa Mundial de México en 1986. Varios periodistas presentes describieron el ruido como algo nunca antes escuchado en un evento deportivo canadiense. La tribuna inferior estaba llena de aficionados vestidos de naranja, creando una atmósfera que habría sido inimaginable hace una década, cuando la cultura del fútbol canadiense aún estaba definiéndose. El contraste entre el BMO Field y el Estadio Akron era marcado. No en términos de cifras oficiales. Ambos estaban cerca de su capacidad, sino en términos de lo que mostraron las cámaras. El estadio de Toronto se veía, se sentía y sonaba lleno porque la gente que estaba allí lo había estado esperando. Cuarto partido, Estados Unidos contra Paraguay, SoFi Stadium, Los Ángeles. 68.576 asistentes oficiales en un estadio con capacidad para la Copa Mundial de 69.000. El partido inaugural de Estados Unidos, el partido que los aficionados al fútbol americano habían marcado en sus calendarios. Christian Pisic liderando la línea. El SoFi Stadium, uno de los recintos más avanzados tecnológicamente en los deportes norteamericanos, albergando su primer partido de la Copa Mundial. Las secciones que estaban llenas. Llenas. La atmósfera generada principalmente por una base de aficionados estadounidenses que ha estado creciendo con autenticidad genuina durante 30 años y que trató este partido con la seriedad y la emoción que merecía. Unite Here Local 11, el sindicato que representa a 2.000 trabajadores en SoFi, votó a favor de autorizar una huelga en los días previos al partido. No se convocó ninguna huelga. El partido contó con personal, pero los trabajadores que atendieron a 68.000 aficionados ese día aún no tienen un contrato finalizado, y la FIFA aún no se ha pronunciado públicamente sobre su disputa. Así que, esto es lo que realmente muestran los primeros 4 partidos. Cuando juega una nación anfitriona, cuando México abre el torneo, cuando Canadá hace historia, cuando Estados Unidos juega su primer partido en casa, la atmósfera es la que debería ser. Los estadios están llenos. Los aficionados que están allí lo están porque realmente quieren estar, porque este torneo significa algo real para ellos, porque se celebra en su país y lo han estado esperando durante años. Cuando 2 naciones sin una gran afición norteamericana juegan en un estadio de tamaño medio, en una ciudad que requiere un gran esfuerzo de viaje para llegar, la diferencia entre las entradas disponibles y los espectadores se hace visible en cámara, y la FIFA declara que casi se han agotado las entradas. Esa diferencia es la historia del Mundial de 2026 en miniatura. El torneo funciona donde siempre iba a funcionar. Partidos de la nación anfitriona, grandes ciudades, partidos que involucran a equipos con fuertes comunidades de la diáspora ya presentes en Norteamérica. Su rendimiento es inferior donde las barreras para la asistencia siempre han sido mayores. Naciones cuyos aficionados enfrentan restricciones de viaje, mercados más pequeños, entradas caras en estadios que requieren un transporte costoso para llegar, partidos entre 2 naciones con modestas culturas de aficionados que viajan, con precios al nivel de un producto de entretenimiento premium
en el mercado deportivo más caro del mundo. Es probable que las cifras oficiales de asistencia de la FIFA muestren que el torneo tuvo una buena asistencia en general. Las cifras agregadas de los 104 partidos absorberán las secciones vacías de Guadalajara dentro de un total mayor que refleja la asistencia real a partidos realmente llenos. E Infantino podrá señalar esos totales y decir que el torneo fue un éxito. Pero las cámaras habrán contado una historia diferente partido a partido, sección por sección. Asientos de $500 en la tribuna inferior en Guadalajara. Áreas premium vacías en partidos de la fase de grupos de naciones cuyos aficionados no pudieron asistir. La evidencia visible de un modelo de precios y un marco de acceso que excluyó a las personas que habrían llenado esos asientos sin dudarlo. La FIFA pasó meses diciendo que la demanda era 10 veces mayor que en cualquier edición anterior. Las cámaras en Guadalajara dijeron algo más y, por una vez, las cámaras tenían los números de su lado. ¿Qué piensas? Cuando la FIFA dice 98% de capacidad y las cámaras muestran algo diferente, ¿en quién confías? ¿Y crees que los asientos vacíos en Guadalajara representan la excepción en este torneo o la advertencia de lo que seguiremos viendo a medida que avance la fase de grupos? Y la pregunta de predicción. ¿Qué partido de la fase de grupos crees que producirá el ambiente más impactante del torneo hasta ahora? ¿Será un partido del país anfitrión o hay algún encuentro norteamericano que no sea de la N que creas que generará